Leping se acerca a la dragona y le dice que espera que le guste lo que preparó, mientras reflexiona sobre cómo se alimentan los dragones, observándola masticar con lentitud y cautela. Sin embargo, ella se encontraba en un profundo casi sueño, librando una batalla épica en su interior. En cierto momento, la dragona, en su forma original, mira al maestro sapo. Entonces él comenta que no es casualidad que ella sea conocida como la Señora de las Bestias. Frente a ella se alzaba una montaña de cuerpos, y Emilia le pregunta a su oponente si seguirá luchando. Gravemente herido, él responde que no es necesario, acepta su derrota con honestidad y se declara listo para ser devorado, para así convertirse en nutriente para su evolución. Tras pronunciar esas palabras, se desploma. Su caída provoca que todos los cuerpos, incluido el suyo, desaparezcan. Emilia, también herida, murmura para sí que si no es capaz de superar siquiera una derrota, entonces no merece servir a su maestra. Aunque haya fracasado, sigue siendo la Señora de las Bestias. De inmediato, su cuerpo comienza a irradiar luz, invocando su poder y dando paso a una nueva etapa de evolución: el dragón maestro dorado. Mientras tanto, en el exterior, Emilia grita, lo que lleva a Leping a preguntarle si ella desea un poco de agua. La reina, al verla, responde que no es necesario, que esa comida fue suficiente. Añade que ahora necesita tiempo para adaptarse, y que si lo logra, obtendrá grandes beneficios. Reflexiona que incluso ella, cuando tenía el nivel de rey demonio, apenas soportó el impacto de esos dumplings picantes. Sabe que aunque Emilia cuente con el apoyo del contrato, probar esa bendición culinaria es realmente desafiante. Entonces, el héroe acepta las palabras de Elizabeth, asegurando que mientras sea beneficioso para Emilia, no hay problema. En ese instante, la dragona estaba atravesando un proceso de evolución, alcanzando el nivel máximo del rey demonio. Elizabeth, al presenciarlo, afirma que solo así podrá ganarse el derecho de ser su compañera, y que si fracasa, solo deberá volver a levantarse. Emilia, con lágrimas en los ojos, agradece profundamente la dedicación de su maestra. La abraza y rompe en llanto. La reina la recibe con ternura, pidiéndole que se calme, que todo ha pasado. Leping, al verlas, comenta que ahora se ve mucho más animada y concluye que la proteína ayuda en la recuperación. Sin embargo, Emilia lo observa algo molesta y piensa que detesta tener que admitirlo, pero ahora entiende por qué su ama se interesó en ese hombre. Su poder es insondable. Además, comprende lo que significa comerse el fracaso, es decir, saborearlo. Porque para alcanzar un nuevo nivel se necesita un estímulo o una amenaza, pero esta vez no será derrotada. Ayudará a su maestra a vencer a ese legendario héroe. Entonces, pide más comida deliciosa, ordenando que traigan otra porción. Leping se alegra y empieza a reír, comentando que eso le recuerda la primera noche en que apareció Elizabeth. La reina, al oírlo, niega que eso haya ocurrido, ya que no se considera una glotona. Fuera de la casa, Alfa regresa a su forma humana. Pero antes de que pueda saberse más, amanece un nuevo día. Una protuberancia comienza a asomarse entre las sábanas donde dormían el héroe y la reina. Algo empieza a moverse bajo las cobijas, despertando a Leping. Entonces aparece la dragona, que de inmediato toma forma humana y anuncia que ahora es su turno, asustando a Leping, quien empujado de la cama. Además, Emilia informa que se encargará del acompañamiento nocturno de su maestra y reflexiona que si su ama no la hubiese encerrado a la fuerza en el espacio del contrato, no le habría dejado dormir en su lugar. El hombre, algo desconcertado, responde que está bien, que justo tenía que levantarse, y les pide que sigan descansando, mientras él prepara el desayuno. Al retirarse, la reina lo observa, y luego esboza una sonrisa, preguntándose si él aún se niega a dar el siguiente paso con ella, ya que siempre pone como excusa esperar hasta fin de mes. De todos modos, no le cree, y afirma que lo obtendrá antes de que termine el mes. Después de preparar el desayuno, que más parece un almuerzo, el héroe las ve y comenta que justo iba a llamarlas, revelando que la reina estaba sobre su montura, lo que lleva a Leping a pensar que Emilia realmente es su compañera de batalla. Por otro lado, fuera de la casa, Wang Kai comenta que todo se siente extraño, preguntándose dónde está Alfa.
Mientras tanto, el héroe lava los platos sucios, mientras la reina y la dragona están sentadas en el sofá. Emilia expresa que ahora entiende todo y se entera de cómo su maestra vivía allí. Aún así, se pregunta por qué ella afirma que sigue mejorando. Añade que para ella su ama es la existencia más poderosa. Pero Elizabeth le responde que siempre hay una montaña más alta. Lo ejemplifica con una imagen mental de ella escalando una cima, solo para descubrir al llegar que hay otras aún más elevadas. Luego dice que así es como se siente. Emilia le cuestiona cómo puede haber una montaña más alta que otra, recordándole que ella domina toda la magia existente. La reina le explica que al escalar la cima más alta, uno se da cuenta de cuán pequeño es. Además, en este mundo existen infinidad de cosas que aún no comprenden. Como ejemplo, menciona una serie de televisión. Confiesa haberla visto decenas de veces y haber aprendido mucho, pero aún no logra entenderla por completo. Revela que esa serie se llama Viaje al Oeste. Emilia, al observarla y escuchar a su maestra, se pregunta si en su interior hay un vacío. Piensa en los personajes de esa historia. Los tres puros, las deidades supremas del taoísmo, el gran inmortal Chen Yuan, el símbolo budista de la eternidad y la sabiduría, el emperador de Gade, el Buda Tathagata y, por último, el Bodhisattva Guanyin. Reflexiona, con cierta inseguridad, que no puede comprender todo eso y que si estuviera en el mundo de esa serie, no sería más que alimento para el llamado ave dorada de alas gigantes. Esa cantidad de dados le provoca un golpe de información, desmayándose, algo comprensible para Elizabeth, quien le dice que puede tomarse su tiempo, que pronto se acostumbrará. Después de limpiar, Lepping pregunta si Emilia volvió a dormirse. Luego le pregunta a su reina si quiere salir a tomar un poco de sol, a lo que ella responde alegremente que sí. Ya afuera, el héroe lanza el frisbee para que Wan Kai lo atrape, diciéndole que es un nuevo modelo hecho especialmente para él. El perrito piensa que su amo al fin pensó en él y salta emocionado para atraparlo. Sin embargo, falla y recibe un golpe en la cabeza. Cae al suelo y activa su sistema de defensa, tomando posición de combate. Reflexiona que ese frisbee es una obra maestra y que si logra devolverlo, su amo lo elogiará. Comienza a intentar atraparlo con todos sus recursos, hasta que se frustra y decide usar su ataque de agujero negro. Pero al dispararlo, el disco cambia de posición. Wan Kai usa más de su tecnología, detectando alta tecnología y presencia de vida inteligente. Observa que el disco está hecho con la técnica de pulido avanzado de su amo, y por eso no puede predecir sus movimientos. Confiesa que esto es emocionante, que hace mucho no encontraba un rival a la altura, y que incluso está a punto de exceder su código de emoción. Entonces despliega sus armas y grita que ahora decidirán quién es el mejor. Comienza a destruir todo a su alrededor para atrapar el frisbee. Lepping, al verlo, se sorprende y piensa que Wan Kai se está divirtiendo bastante. Añade que cuando Wan Kai lo devuelva, será el turno de Elizabeth, preguntándole si quiere lanzarlo. Pero la reina se niega y pregunta si acaso no hay algo que él quiera hacer con ella, sugiriendo que sea algo más intenso e íntimo. El hombre se sorprende por la insinuación, pero Elizabeth reafirma sus palabras, preguntándole si hay algún problema con eso. Le dice que desde que prometió una sorpresa a fin de mes, ha estado más distante. Cuestiona si no son pareja y qué es lo que no pueden hacer antes de esa fecha. Afirma que él es demasiado tradicional. Lepping se disculpa y confiesa que efectivamente lo es. Añade que su plan original era proponerle matrimonio durante un viaje a unas aguas termales. Como es alguien romántico, quería reservar ese momento especial. La reina, impaciente, le revela que no puede esperar más y que desea una conexión profunda con él ahora mismo. Lepping, desconcertado, responde que están al aire libre. Piensa que, como hombre normal, si le pregunta si quiere, la respuesta es claramente afirmativa, aunque nunca imaginó que su primera vez sería tan salvaje. Entonces, la reina responde que no importa dónde, porque no hay nadie más en ese lugar. Él, al oírla, dice que no es que no pueda hacerlo, pero le pregunta si realmente quiere que sea ahí. Reflexiona que no importa, y que por Elizabeth debe ser valiente. Si es demasiado tradicional, será aburrido. Entonces la reina le pide, por favor, que le cuente sobre su pasado. Justo cuando Lepping se estaba quitando la ropa. Ambos se miran confundidos, revelando que tenían intenciones muy distintas.
La reina toma la palabra y dice que sabe que puede parecer grosero, pero realmente quiere conocer todo sobre él. Piensa para sí que espiar el pasado de alguien de alto estatus siempre ha sido un tabú. Lepin comenta que ella tiene razón, ya que en una relación es importante conocerse a fondo. Añade que han vivido juntos tanto tiempo y nunca hablaron sobre sus pasados. Sin embargo, se detiene a preguntar si ella realmente quiere conocer su historia, advirtiendo que es bastante aburrida. Reflexiona que su vida anterior no tiene mucho valor que mencionar, ya que era un simple empleado de oficina. Pero la reina confirma con determinación que sí desea saberlo. Entonces, Lepin comienza a contar su historia. En su mundo anterior, era una persona común. Creció con sus abuelos en el campo y realizó todo tipo de trabajo agrícola. Confiesa que, aunque era una vida dura, fueron sus momentos más felices. Con el tiempo, creció y estudió. Incluso asistió a la Universidad Agrícola del Sur de China. Siempre que tenía vacaciones, volvía al pueblo para ayudar a sus abuelos. Esa vida continuó hasta que terminó la universidad. Entonces, se mudó a la gran ciudad para trabajar. Poco a poco, dejó de visitar el campo y, con el tiempo, sus abuelos fallecieron, quedando completamente solo. Recuerda que su rutina se volvió monótona. Trabajar y volver a casa, día tras día, sin descanso. A veces pensaba que había nacido para eso. No le gustaban los videojuegos ni el anime. Su único placer era ver videos cortos durante el trayecto al trabajo. Pero un día, de forma inexplicable, llegó a este mundo. Quedó totalmente sorprendido por lo que estaba viendo. Recuerda que, al llegar, apareció un sistema que le pedía convertirse en el legendario héroe, pero no le interesaba en lo absoluto. La reina le pregunta si ya terminó. Él asiente diciendo que fue una vida muy simple. Elizabeth reflexiona que no es así, que en realidad es algo puro. Cree que la pureza con la que Lepin vivía le permitió alcanzar un nivel espiritual que muchos jamás podrán. Considera que el camino más sencillo es, a veces, el más poderoso. Además, tras alcanzar la santidad, ella también comenzó a comprender ese principio. Piensa en ese tal sistema y se pregunta por qué quería que Lepin fuera su enemigo. Cree que, por suerte, él posee una pureza inmensa y que por eso su plan fracasó, creando el destino de ambos. Pero luego se contradice, afirmando que eso seguramente no estaba dentro de su control. Entonces, Lepin le pregunta sobre su pasado, pues quiere conocer más sobre su vida. La reina le cuestiona qué es exactamente lo que desea saber. Él responde, todo. Desde su infancia hasta cómo se convirtió en la reina demonio que hoy domina el mundo. Elizabeth accede, pero le advierte que su historia es aburrida y que, si en algún momento no quiere seguir escuchándola, puede interrumpirla. Así comienza a relatar su historia, que tuvo origen en el continente del héroe, en una época sin magia. Hace mucho tiempo, aquel continente era un mundo pacífico y próspero, donde todas las razas convivían en armonía. Sin embargo, con la aparición de extremistas raciales, comenzó a fomentarse la división. El conflicto se volvió inevitable. Poco a poco, las razas se fragmentaron y lucharon por los recursos. Bajo esa ideología distorsionada, los mestizos, símbolos de la unión racial, fueron tratados como parias y expulsados, convirtiéndose en refugiados sin hogar. Para sobrevivir, se establecieron en zonas peligrosas y abandonadas por todas las razas. Con el tiempo, formaron un nuevo grupo conocido como los demonios. Aquella tierra olvidada pasó a llamarse la Tierra Demoníaca. Aunque se les llamaba un solo grupo, los demonios nunca estuvieron realmente unidos. En un entorno de extrema escasez, el saqueo, los enfrentamientos y los crímenes eran parte de la supervivencia diaria. Elizabeth confiesa que, desde que tiene memoria, la tierra demoníaca siempre fue así. Una pequeña Elizabeth estaba en medio de ese caos. Un día, mientras sostenía un trozo de pan, un demonio más grande la insultó, llamándola mocosa por bloquearle el paso, y le arrebató el alimento. Ella le gritó que no lo hiciera y exigió que se lo devolviera. El demonio mayor se preparó para golpearla, pero algo inesperado ocurrió. Elizabeth despertó sus poderes y, apretando con fuerza el pie del demonio, exigió de nuevo su pan. Entonces, ella explica que gracias a sus genes excepcionales, a los 5 años tuvo su primer despertar mágico.
y en esa tierra sin leyes, donde solo manda la fuerza, a los 9 años ya gobernaba un barrio, siendo conocida como la Bruja Elizabeth. A los 13 años, fundó personalmente el grupo de mercenarios Luna Carmesí, que rápidamente se volvió temido en toda la tierra demoníaca. Su fama creció tanto que incluso las fuerzas rivales les pagaban enormes sumas, sin saber su verdadero propósito. Elizabeth recuerda que, en cada misión, aprovechaba para infiltrarse en lugares prohibidos y recolectar antiguos libros de magia. Finalmente, al reunir la última pieza, en su cumpleaños número 16, tuvo un segundo despertar. Uno tan poderoso que sacudió todo el continente del héroe. Después de eso, dominó la tierra demoníaca por la fuerza y se convirtió en rey demonio, lanzando de inmediato su plan de conquista y declarando la guerra a todas las fuerzas. Su poder era tal que los elfos se rindieron, los orcos se rindieron, los enanos se rindieron. Finalmente, llegó a la capital humana y la atacó directamente. Durante la batalla, Elizabeth enfrentó al rey humano, acusándolo de hipócrita por haber destruido incontables vidas solo para prolongar la suya. Le dijo que ese día sería eliminado. El rey se rió, preguntando si realmente lo haría. Admitió su arrogancia, pero dijo comprenderla, ya que ella fue la primera en alcanzar el rango demoníaco supremo. Habló de su magia de cadáveres y de su plan de reunir a todos sus descendientes. Pero antes de terminar su frase, su cabeza explotó, seguida de todo su cuerpo. Todo ante los ojos de Elizabeth. Entonces, un rostro familiar se acercó. Le preguntó si era la reina demonio Elizabeth, y al confirmar, se arrodilló ante ella, diciendo que se llama Malfoy, y en nombre de los humanos, se rendían. Así fue como ella gobernó el mundo con poder absoluto, rompiendo las divisiones raciales con mano firme. Lideró el continente del héroe y restauró su esplendor, promoviendo la igualdad, la armonía y la prosperidad. Confiesa que, aunque sus ideales se cumplieron, nunca sintió alegría. Cree que fue porque se volvió demasiado fuerte y perdió la conexión con los demás. O tal vez porque ya no tenía metas. Y una vida sin propósito es una vida vacía. Por eso, cuando escuchó la profecía de que el héroe legendario vendría a desafiarla, por primera vez sintió esperanza. Entrenó arduamente, reconstruyó toda la base de su magia y mejoró sus técnicas de combate, siendo la primera en superar el rango demoníaco supremo. Ese nuevo nivel fue bautizado como el rango rey demonio. Pero cuando esperó al héroe, él nunca llegó. Todo su esfuerzo fue una cruel burla. Así que forzó el destino, tomó la espada sagrada y con su poder lo buscó, hasta encontrarlo. Ya en el presente, termina su historia revelando que así fue como lo conoció. Le pregunta, algo molesta, si sabe cuántos años la hizo esperar en vano. Leping, ante eso, solo ofrece una leve sonrisa y una disculpa. Luego añade que, gracias a eso, no tuvieron que luchar y terminaron siendo amigos. Elizabeth reconoce que tiene razón. Reflexiona que sabe que todo fue parte de su plan, que él nunca quiso hacerle daño y por eso dejó que la espera calmara su deseo de eliminarlo. Entonces, Leping la toma por los hombros, se acerca y le dice que habría querido haberla conocido antes. Ella, sorprendida, le pregunta por qué actúa así de repente. Él responde que su infancia fue demasiado dura y que le habría gustado estar ahí para hacerle los mejores pasteles, coserle las muñecas más lindas y darle una infancia feliz. La reina lo llama tonto, pero le pregunta si acaso las cosas no están bien ahora. Leping la llama por su nombre y, tomándola por los brazos, le confiesa que desde ahora, ella no tendrá que ser fuerte sola, porque estará a tu lado para todo. Hará que cada día sea el mejor de su vida y protegerá su sonrisa hasta el fin de los tiempos. Esas palabras hacen que los corazones de ambos se aceleren, creando un ambiente cálido y romántico. Poco a poco comienzan a acercarse, pero justo antes de completar el beso, Wang Kai aparece ladrando. El perrito reflexiona que logró atrapar el frisbee. Tuvo que invocar 3 códigos y optimizar más de 70 millones de líneas. Pero finalmente superó la prueba. Piensa, con ilusión, que su amo lo elogiará. Sin embargo, su sistema detecta alertas de peligro. Elizabeth estaba furiosa. En el segundo siguiente,
Canaliza su poder en el pie y lanza una patada que envía al pobre Huancaí volando muy, muy lejos. Leping observa lo lejos que ha volado Huancaí, comentando que está muy lejos, mientras piensa que por suerte ya actualizó su sistema de conexión de datos en la nube. Entonces, la reina llama la atención del héroe, sorprendiéndolo aún más cuando se le acerca y le pregunta si pueden continuar donde lo habían dejado. Esto deja a Leping confundido, pero sin alternativa de escape, ya que Elizabeth le toma el rostro con ambas manos. Están por continuar lo que habían estado a punto de hacer. Por otro lado, Huancaí rueda por el suelo hasta detenerse a cierta distancia. Se queja para sí mismo, diciendo que de nada sirve la actualización que hizo, ya que no puede borrar el recuerdo del miedo que siente hacia esa mujer feroz. Sin embargo, lo que él no sabe es que, no muy lejos de ahí, un ser misterioso le pregunta a Alpha si ese es el primer guerrero bajo el mando de Leping y Elizabeth. La espada sagrada responde que sí, y añade que ese guerrero se llama Huancaí. El misterioso personaje comenta que parece un perro tonto y no cree que represente una amenaza. En ese momento aparece una pantalla de advertencia delante de él. Le pide al jugador no bajar la guardia ni subestimar al enemigo, ya que debe cumplir la misión final. La misión consiste en eliminar a Leping y a Elizabeth. Al completarla, recibirá como recompensa el control total del sistema. El misterioso asiente, dice que ha entendido, y le ordena a Alpha que continúe vigilándolos. Si sucede algo, debe informarle de inmediato, mentalmente. La espada sagrada confirma que así lo hará, y se refiere al misterioso como Guts-sama. Después de eso, el hombre desaparece, dejando a Alpha solo para seguir su misión. Mientras tanto, Huancaí se pregunta si su compañero estará cerca y si habrá encontrado a una persona extraña. Reflexiona que no le importa demasiado y que no es algo grave. Afirma que primero debe repararse a sí mismo, ya que necesita entrenar para superar su miedo hacia esa mujer. En otro lugar, en el mar de la oscuridad, seres tenebrosos se encuentran sobre pilares negros, observando todo lo que ocurre a través de un portal. El susurrador comenta que la entrada ya está abierta, pero que la impureza de 5000 engranajes oscuros no es suficiente para que todos desciendan al mismo tiempo. El demonio de 1000 ojos responde que no importa, ya que ha hecho cálculos basados en mediciones caóticas. Si el primero de ellos logra descender, los demás podrán recibir habilidades uno por uno, completando así la fusión descendente. El gusano devorador pregunta si ese proceso tomará demasiado tiempo, ya que, si los poderosos de ese mundo los descubren, podrían interrumpirlos. El profanador afirma que si logran descender en un solo cuerpo, nadie en ese mundo podrá enfrentarlos. Asegura que los masacrará a todos y convertirá su carne en la más impura inmundicia. El tejedor craneal lo llama idiota y le pregunta si ya olvidó al legendario héroe que enfrentaron. Además, recuerda que el tal Malfoy está esperando el momento justo para aprovecharse de la situación. El vigilante comenta que en todos los futuros que ha visto, no existe posibilidad de fracaso. El poder completo del caos es un ataque desde una dimensión superior. El profanador, relamiéndose, dice que solo de pensarlo ya le da hambre. Confiesa que quiere convertir ese mundo en una tierra de deseos retorcidos y saborear lentamente la desesperación de cada ser. El tejedor craneal exclama que por fin podrán reponer cadáveres, ya que tras destruir esa dimensión, conectarán con las demás. El vigilante concluye que Malfoy cree poder manipularlos, pero en realidad no entiende lo que ellos son. El susurrador suelta una carcajada siniestra y advierte que Elizabeth debe prepararse, pues prometió que ella se iba a arrepentir. De regreso con Leping, él empieza a preparar las cosas que llevará. Verifica si ya tiene el peine, el cortaúñas, la esponja de baño, el jabón artesanal y, por supuesto, la crema hidratante, ya que la piel se reseca mucho tras salir de una fuente termal. Cree que ya casi tiene todo listo para Elizabeth, mientras que su equipaje es más simple, solo unas mudas de ropa, y no puede olvidar su traje de baño. Anota un recordatorio para no olvidarse de recoger ingredientes frescos de su jardín antes de partir y se pregunta qué más debería llevar. Entonces recuerda algo esencial para el viaje y empieza a buscar en su cajón, sacando de ahí un globo, por si hay fiesta. En ese momento, la reina pregunta qué está haciendo y si necesita ayuda. Él rápidamente responde que no,
que ya está casi listo. Luego pregunta si puede ayudarla en algo. Elizabeth entra en la habitación y le dice que puede ayudarla a elegir qué traje de baño llevar, ya que no logra decidirse. Leping, sonrojado por lo que está viendo, se pregunta cómo lo descubrió, pero rápidamente cambia de tema, enfocándose en el bikini. Mientras tanto, recuerda lo que ocurrió ayer. Cuando ayudaba a Elizabeth a diseñar su traje de baño, se dejó llevar por la imaginación y sin querer terminó haciendo muchos conjuntos de baños, bastante extraños. La reina, sorprendida, le pregunta qué pasa y si acaso no le queda bien. Entonces chasquea los dedos, cambiando a otro traje, y pregunta qué le parece ese, si ahora está mejor. El héroe se pone aún más nervioso y le pide repetidamente que espere. Piensa que, mientras preparaba el equipaje, accidentalmente empacó muchos más conjuntos de lo necesario. La reina, confundida por su indecisión y falta de respuestas claras, le pregunta qué está diciendo y si ese traje tampoco le queda bien. Reflexiona que, a medida que su vínculo con Leping se profundiza, también empieza a sentir lo que a él le gusta. Dice que siguió su intuición hasta el punto más fuerte de su ser, logrando encontrar esos conjuntos. Pero, viendo su reacción, cree que quizás ninguno es el adecuado. Se pregunta si su intuición se equivocó. Chasquea los dedos una vez más, prometiendo no rendirse. Invoca otro traje sobre su cuerpo y pregunta qué le parece ese conjunto, convencida de que su intuición es más fuerte de lo que parece. Entonces aparece Emilia y pregunta por qué los humanos usan ropa tan ajustada en las fuentes termales, afirmando que no es nada cómoda. Aún así, añade que antes se bañaba con su reina sin nada encima y que eso no será un problema cuando lleguen a los baños termales. Elizabeth, al escuchar eso, vuelve a chasquear los dedos y afirma que tiene razón, y que en un baño termal no es necesario llevar nada. Se da cuenta de que casi cae en una trampa. Cree que esos trajes reflejan los gustos de Leping, pero al final son solo objetos. Concluye que si se obsesiona con eso, perderá el enfoque. Lo que él realmente ama debe ser a ella, no a su ropa. Así que se quita todo lo que tenía encima y declara que ninguno de esos conjuntos puede usarse en público. Leping, alarmado, la cubre con una toalla, pensando que en las aguas termales habrá más gente y no puede dejar que otros la vean así. Ya en otro día, el grupo del héroe está listo. Leping comenta que por fin pueden partir. Añade que está emocionado y se pregunta qué lugar increíble habrá encontrado el rey enano y el tío Boss. La reina confiesa que también está ansiosa por ver qué prepararon ellos. Luego mira al héroe y se pregunta qué sorpresa tendrá él para ella. Emilia comenta que también está emocionada, especialmente con la idea de bañarse con su ama. Entonces la reina activa su poder de teletransporte. En un instante, los tres aparecen en el lugar planeado, las aguas termales. Leping, al ver lo que tiene delante, no lo puede creer. Grita de emoción. El lugar es inmenso y lujoso. Elizabeth, por otro lado, comenta que no le parece gran cosa. De pronto aparece Pixius, saludando tanto a Leping como a la reina. Leping también la saluda y le pregunta si vino a disfrutar de las aguas. La chica asiente y comenta que, después de que su país volvió a la normalidad, tuvo la suerte de recibir una invitación del gremio del Santo de la Espada para colaborar en la construcción de las aguas termales. Eso alegra a Leping, quien le agradece por su esfuerzo. Ella responde que no fue nada, y que la bondad de ambos es algo que el reino de Aristóteles nunca podrá devolver del todo. También admite que tenía la esperanza de volver a ver a Elizabeth, y eso le da alegría. Emilia, celosa, le pide que no mire a su ama con esos ojos raros. Elizabeth, sin embargo, les pide que dejen de pelear y que las guíen. Pixius acepta y, con gentileza, les pide que la sigan, ya que ahora será su guía. Empiezan a caminar hacia la gran estructura, pero en el camino, alguien los saluda. Leping, al reconocerla, pregunta qué hace allí. Se trata de Gigi. La mujer responde que está patrullando el lugar, ya que están encargados de la seguridad de los baños termales. El héroe le agradece su esfuerzo. Entonces la chica pelirroja del grupo pregunta si no era hoy que llegaban el héroe y la reina demonio, y por qué hay civiles allí. Una rubia responde que cree que solo son una princesa y su sirviente de algún pequeño reino del sur. Pero Gigi hace una reverencia, agradeciendo al señor héroe por el saludo.
Lepin comenta que parece que le está yendo bien en el gremio del Santo de la Espada, algo que ella confirma, diciendo que todo es gracias a su guía. Ambos comienzan a conversar, mientras los miembros del grupo de Gigi los observan con incredulidad por la cercanía entre ellos. El hombre de cabello blanco pregunta si ese es realmente el héroe legendario, sorprendido de lo bien que oculta su aura. La pelirroja se pregunta si es serio, incrédula de que él haya enseñado a su tía la técnica de la espada de Tai Chi. Confiesa que no parece un héroe. La rubia comenta que quizás la mujer a su lado sea la legendaria reina demonio. En ese momento, el héroe los saluda con una sonrisa, afirmando que los recuerda, ya que los vio en el torneo del gremio la última vez. Pero los tres malinterpretan sus palabras, creyendo que dijo que nunca olvidará sus caras ni sus acciones. Luna y Ana colapsan del susto, desmayadas por la presión. De inmediato, alguien señala al del cabello blanco, llamándolo. El joven se queda paralizado, sin saber si realmente se están dirigiendo a él. El héroe toma a Ching por el hombro y le pregunta a Gigi si ha aprendido bien de él, afirmando que su estilo sin espada es impresionante. El joven cuestiona esa idea de que haya aprendido de él, pero Gigi le responde preguntando si realmente quiere que ella aprenda la técnica de espada de Ching, mientras reflexiona que, en realidad, todas las técnicas de Ching fueron enseñadas por ella. Entonces, Leping revela que simplemente copió sus movimientos y aprendió por su cuenta. Sin embargo, añade que, al no tener magia, no puede generar una espada de energía como lo hace el guerrero, dejando en claro que ambos se han enseñado mutuamente. El héroe comenta que es como dice el dicho: de 3 personas, siempre hay algo que aprender. Y confiesa que ha aprendido mucho de ellos. Ching, un poco apenado, responde que eso no es así, que no tiene méritos ni la capacidad para enseñar. También le pide a Gigi que no lo malinterprete y se pregunta cómo podría él enseñar algo. Sin embargo, la mujer le dice que no se preocupe. Añade que el héroe ya lo dijo claramente que su nivel es insuficiente y aún no ha logrado comprenderlo del todo. Reflexiona que la primera vez que lo entendió, comprendió que no debía obsesionarse con las técnicas, sino fundirse con la naturaleza para sentirla. Pero, en realidad, eso no lo es todo. Pensar únicamente en fundirse con la naturaleza también es una forma de obsesión. Cree que el ser humano y la naturaleza deberían ser uno solo, sin diferencias. Sin embargo, aún no ha podido soltar la carga de haber sido la más fuerte entre los humanos. Por suerte, el héroe la hizo abrir los ojos. Considera que si alguien tan fuerte como él aún puede aprender de Ching, entonces no puede permitirse ser arrogante. Incluso de alguien más débil que ella, hay cosas valiosas que se pueden aprender. Esta es la verdadera razón por la que el héroe le pidió que regresara a la Asociación de Maestros de la Espada y empezara desde cero. Es entonces cuando Gigi comienza a levitar y brillar, sorprendiendo a Ching, pero no al héroe, quien comenta que ella ha vuelto a flotar. Así, Gigi Saugus alcanza el nivel de Rey Demonio de 5 estrellas. El guerrero de cabello blanco, al ver eso, reflexiona que una sola frase del héroe fue suficiente para que Lady Gigi hiciera un avance de nivel. Confiesa que, en su nivel, le resulta difícil comprender lo que realmente pasó. Cree que el héroe legendario ha estado viajando de incógnito entre los mortales, haciendo que cada figura importante de cada reino eleve su poder. Considera que estos eventos son completamente diferentes a todo lo que conoce y se pregunta por qué, siendo tan fuerte, el héroe dijo que quería aprender de él. Entonces Ching se arrodilla y se disculpa. Al verlo, Leping se pregunta si tiene insolación, recordando que lo mismo pasó con las 2 chicas que lo acompañaban. Le pregunta si está bien y por qué no descansa un poco. Pero el guerrero responde que gracias a él ha comenzado a entender y que ahora está subiendo de nivel. Justo en ese momento, la reina le pide a Leping que se apure, mientras piensa que él dio su bendición apenas llegando. Se pregunta si se dio cuenta de que las fuerzas de los guerreros aún no son suficientes para enfrentar las energías caóticas del mar oscuro. Cree que una de las razones por las que pusieron las aguas termales allí fue precisamente por si acaso, para que pudieran cubrirse entre ellos.
Gigi le pide al héroe que le deje a ella los asuntos externos, a lo que Leping responde que está bien y le agradece por su arduo trabajo, reflexionando que lo mejor es no interrumpir su entrenamiento por ahora. Luego corre hasta su grupo y les avisa que ya llegó. El grupo comienza a ingresar a las aguas termales, recibiendo una bienvenida de varias personas conocidas. El héroe saluda al tío Boss, a Elif y al rey enano. Luego les agradece por construir las aguas termales y el hotel, pero se queda sin palabras al ver el interior del lugar. Grita que es demasiado exagerado, revelando que el lugar es enorme y cuenta con muchas estructuras exóticas. Leping le pide a Elizabeth que mire, señalando que el lugar es mucho más grande de lo que parece desde afuera. La reina pregunta cuál es el problema, explicando que eso es solo magia espacial de bajo nivel. El héroe comprende que es magia y se pregunta si esa columna de agua que fluye hacia arriba también fue hecha con magia. Confiesa que todo es demasiado exagerado y que, si fuera por él, jamás podría hacer algo así. Reflexiona que se trata de una fusión suprema entre magia y herrería. Heimerdinger, temblando, piensa que, aunque trató de cubrir las fallas con un aspecto elegante, el héroe las notó al instante. Afirma que el héroe le dio un arma divina, pero él, en cambio, no pudo darle nada a su altura. Tanto Elif como tío Boss se miran cabizbajos, creyendo que al héroe no le gustó. Los tres se arrodillan y el héroe, confundido, pregunta qué les pasó. Piensa que quizás se apuraron demasiado con la construcción y terminaron agotados. Leping comenta que en realidad no pidió un balneario termal tan exagerado, a lo que sus subordinados responden que ya lo sabían. Entonces, el héroe se acerca a ellos y les dice que, ya que lo hicieron así, solo le queda darles algo a cambio. Todos creen que recibirán un castigo divino, pero la verdad es que Leping les entrega una cesta de frutas y unas palabras de ánimo. Explica que son frutas frescas que acaba de recolectar y espera que les sirvan de algo. Tío Boss las toma, sin palabras, y solo pregunta por qué. El héroe responde que recogió pocas frutas, por lo que deberán compartirlas con los demás, y les agradece por su arduo trabajo. Además, reflexiona que se quedarán unos días en las aguas termales, así que deben guardar suficientes frutas para cocinar algo especial para Elizabeth. Si ella se molesta, el viaje será un fracaso. Justo entonces, Heimerdinger levanta la mano y pide permiso para consultar nuevamente sobre el arte de la forja. Leping le responde que no necesita tanta formalidad, que puede preguntar libremente. El gran herrero revela que, sin importar cuánto se esfuerce o cuán detallista sea, aún no puede forjar armas de la calidad del héroe, y pregunta qué le está faltando. Leping piensa que ahí van otra vez. Sabe que el señor enano es súbdito de Elizabeth y que cada vez que ve al novio de la reina demonio, le hace preguntas sobre técnicas de forja como muestra de respeto. Pero ya que lo preguntan, tiene que responder en serio. No puede quedar mal con Elizabeth. Así que el héroe contesta que, en su opinión, trabajar con dedicación no significa obsesionarse con los detalles, sino sentirlo desde el corazón. En resumen, no se trata de mirar con los ojos, sino de sentir con el corazón. Y eso es suficiente. Sin embargo, internamente, el héroe piensa que sus habilidades son limitadas. Lo que realmente quiere decir es que la práctica hace al maestro, pero guiada por la intuición. Al escuchar eso, una sola frase despierta a Heimerdinger, quien pregunta si acaso no debe confiar en lo que ven sus ojos. Admite que, al final, eso era lo que le faltaba. Al escuchar al héroe, siente que sus 700 años de carrera como herrero no fueron más que estancamiento y pérdida de tiempo. La fórmula de proporciones perfecta, el ángulo de pulido más preciso y el tiempo de temple más exacto. Cree que, aunque amplificara los detalles 10,000 veces, eso aún no es trabajar con el corazón. Todo ha sido solo una excusa para justificar su terquedad. Concluye que la verdadera forja no debe estar limitada por factores externos. Entonces, con un movimiento, se quita los lentes, o más bien, los ojos. Leping, al ver eso, le pregunta qué está haciendo. Heimerdinger arroja los ojos al suelo y le da las gracias al héroe por su guía, confesando que ahora lo entiende todo, y comienza a elevar su nivel.
Tío Boss lo felicita por alcanzar el rango de rey demonio, pero luego pregunta por sus ojos y le pide a Elif si puede ayudarlo de alguna manera. Su hija responde que sí, que puede usar plantas para curarlo y que lo preparará de inmediato. Pero Heimerdinger responde que no hace falta, ya que en ese momento ve todo más claro que nunca. Reflexiona que ahora puede sentir claramente, con el corazón, cada defecto en el campo de la forja, y cree que finalmente lo ha comprendido todo. Leping, dudoso, pregunta si las gafas del rey enano eran un limitador de sus poderes, y piensa que definitivamente su forma de pensar no es algo que un simple mortal como él pueda comprender fácilmente. Heimerdinger confirma que así es, que ese artefacto lo auxiliaba en la forja y que estaba muy orgulloso de él, pero que al final solo terminó siendo un freno para su crecimiento. Da las gracias. Aunque todavía le queda una pregunta más. Pero justo en ese momento, la reina interviene y pregunta si ya terminaron, afirmando que están exagerando con todo eso. Añade que deben tener cuidado, porque si son demasiado ambiciosos, podrían no soportar las consecuencias. Heimerdinger se arrodilla de inmediato, disculpándose con la reina demonio y dándole la razón. Por su parte, Leping piensa que no entiende del todo la situación, pero está seguro de que Elizabeth tiene razón, ya que todos la han tratado bien hasta ahora, y supone que está recibiendo cierto prestigio por asociación. Finalmente, Pixius les indica que deben continuar hacia la suite que compartirán. Añade que queda un poco lejos, por lo que ahora tomarán un vehículo de traslado. Se acerca a unas hojas, confirma que tienen más o menos el mismo tamaño y lanza una cápsula sobre ellas. Entonces, la hoja se transforma en un medio de transporte. Pixius explica que esa cápsula espacial es un nuevo invento que creó aprovechando las propiedades combinadas de la ciencia y la magia de las plantas. La cápsula almacena el cuerpo, mientras que la planta mágica proporciona la energía necesaria. Todos suben a bordo, y el transporte los lleva lentamente hacia la habitación. Leping observa el entorno y comenta que es muy estable, además de mucho más silencioso que el pez mecánico anterior. Pixius recuerda a Wang Kai, reconociendo que esa creación fue la inspiración entusiasta para ella. Reflexiona también que fue Elizabeth quien la introdujo en la magia, y que ese perro mecánico del héroe, incluso después de haberlo visto varias veces, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración creativa. Si no se equivoca, representa la cúspide de la tecnología. La pequeña dragona pregunta a su maestra por qué usa ese tipo de vehículo si ella misma es su montura oficial. Pixius, con intenciones de molestarla, le dice que al fin y al cabo es solo un medio de transporte y que, por supuesto, puede ser reemplazada en cualquier momento. Emilia, molesta por el comentario, maldice a la chica y le pregunta si se atreve a ocupar su lugar, mientras ambas se miran con tensión. La reina les pide que no pierdan el tiempo y que se dirijan de una vez a la habitación. Internamente, reflexiona que una vez lleguen allí, nadie podrá interrumpir su momento a solas con Leping. Pixius acelera el vuelo y Leping se impresiona al ver distintas atracciones en el camino. La guía les comenta que esas son islas flotantes con diferentes tipos de aguas termales temáticas. Les informa que, si desean visitar alguna, solo tienen que llamarla. Además, les indica que ya se aproximan a la habitación que les fue asignada. Leping agradece a Pixius con una sonrisa, animado por la idea de disfrutar del lugar. Al llegar, todos descienden y la guía les señala que, si necesitan algo más tarde, solo tienen que tocar el timbre en la habitación y ella acudirá de inmediato. El héroe le responde que está bien y le sugiere que descanse un poco también, mientras ella comienza a retirarse del lugar. Leping mira a la reina y le dice que ya han llegado. Elizabeth, un poco sonrojada, le pregunta cuál es la sorpresa que quiere darle. Él responde que pronto lo sabrá, pero que primero deben entrar. Al mismo tiempo, piensa que debe decírselo en el momento más romántico. Toma su mano y entran juntos a la habitación dimensional. Ya dentro, el héroe queda maravillado con el interior. La reina observa la cama y reflexiona que ya ha adivinado la sorpresa, que esa noche será el momento clave para dar un gran paso en su relación. Empieza a imaginar la escena íntima entre ambos.
Hasta que Emilia interrumpe la fantasía al lanzarse sobre la cama, diciendo que es muy cómoda y agradable y que esta noche dormirá allí con su maestra. Con una sonrisa, afirma que está muy feliz. Pero esa felicidad dura poco. De pronto, una luz azul la envuelve y desaparece, siendo absorbida por un objeto algo familiar. Leping se sorprende y pregunta si acaso eso no es el pequeño modelo que había construido hace tiempo y dejado sobre la mesa. La reina, guardando la pokebola en su mochila, responde que no es nada importante. Solo pensó que sería conveniente traerla, ya que con eso puede almacenar el contrato de Emilia en su interior, siendo algo muy útil. Luego se acerca a él, lo abraza y le pide que no hablen de otras cosas, porque ahora están completamente solos. Ambos se besan apasionadamente y comienzan a escalar en intimidad, hasta que llega alguien. Es Annie, quien interrumpe a la pareja enamorada. Al verlos, los saluda cordialmente. Leping, un poco sonrojado, le devuelve el saludo y pregunta por qué está en su habitación. La chica responde que, como no entiende nada de arquitectura ni construcción, se ofreció voluntariamente a limpiar. Justo estaba limpiando el baño. El héroe comprende, pero le dice que no era necesario y que de ahora en adelante él mismo se encargará de la limpieza. Annie, confundida, pregunta si hizo algo mal. Reflexiona que la cama ya está deshecha, aunque aún no han dormido, y se pregunta si no quedaron satisfechos con su trabajo. Entonces, se disculpa y explica que trató de imitar las técnicas de costura de Leping para hacer la cama, las sábanas y las almohadas, pero sabe que hay una gran diferencia. Aún así, si no están conformes, puede rehacerlas y pide una oportunidad para corregirlo. Leping le responde que no es necesario, que lo hizo muy bien, pero que simplemente llegó en un momento poco conveniente. En ese momento, la reina grita para que se detenga, asustando tanto a Leping como a Annie. Se acerca lentamente a la chica y le pregunta cuántas veces van a repetir esa escena, y si acaso no se aburren. Annie, nerviosa por el acercamiento, insiste en que no entiende si hizo algo mal. La reina posa su mano sobre la cabeza de Annie y le pregunta si desea una bendición. Le explica que para algo tan simple no necesita que Leping le enseñe nada, porque ella, como reina demonio, se encargará. Activa entonces su poder, la bendición del rey demonio, lo que provoca un cambio total en Annie. Leping observa con asombro y pregunta si estará bien, al ver que el poder otorgado transforma por completo su físico. Elizabeth ha activado por completo el linaje de Jimji en Annie. El héroe, sorprendido, le pregunta si se siente bien, mientras reflexiona que Elizabeth ayudó a que Annie evolucionara. Le parece increíble. La reina le explica que ha despertado todo el poder de su linaje y le ordena que se retire y aprenda a controlarlo por sí misma. Annie queda confundida, sin entender lo que está ocurriendo. Pero Elizabeth no tiene paciencia. Utilizando su poder, hace que la escoba que tiene Annie en manos vuele por los aires, lanzándola, y pidiendo que deje de decir tonterías y se vaya, expulsándola lejos de la habitación. Una vez que Annie está distante, Elizabeth comenta con satisfacción que finalmente tiene algo de paz. Luego se gira, y con una mirada intensa, le dice a Leping que ahora es su turno. El joven, confundido, le pide que espere un poco y que no sea tan impulsiva, mientras retrocede lentamente, hasta que choca con la cama. Elizabeth, al ver que él no puede huir más, le pregunta si acaso sabe cuánto tiempo ha esperado ese momento. Lo empuja suavemente hacia la cama. Se acerca aún más y le dice que ahora nadie podrá interrumpirlos. Ya sobre él, le exige que deje de dar vueltas y le pregunta dónde está la sorpresa que preparó para ella. Leping, nervioso por la situación y su cercanía, se pregunta si ella ha descubierto su plan de pedirle matrimonio. Pero su reflexión se ve interrumpida cuando la reina le ordena, con firmeza, que le dé su sorpresa ahora mismo. Después de escuchar aquellas palabras, la acción comenzó a tomar forma. Cada instante hacía que Elizabeth envolviera a Leping con amor y ternura, hasta que sus labios se unieron en un beso suave, delicado, casi eterno. Pero, en medio de aquel gozo, el héroe se detuvo, sujetó a la reina por los brazos y con voz temblorosa pero firme, confesó que aún no podía continuar. Elizabeth, con el corazón acelerado y la mirada herida, preguntó sorprendida si acaso él no la deseaba. El hombre, mirándola con devoción,
respondió que, por supuesto, la deseaba con todo su ser, pero no quería que su unión sucediera en ese instante. Para él, todo seguía un plan sagrado. Quería darle a su reina el recuerdo más eterno, el regalo más puro, y solo después de declararle matrimonio, como su prometido, podría entregarse plenamente. El triunfo estaba cerca, y se preguntaba qué importaba esperar un poco más si así lograba lo perfecto. Elizabeth, ruborizada, susurró si acaso no le había gustado verla encima de él, y, si ese era el motivo, entonces podía permanecer debajo. Lepping, sorprendido, respondió con prisa que claro que le agradaba tenerla sobre sí, pero no era eso lo que quería decir. Tomó la mano de su amada y, con una seriedad luminosa en los ojos, le rogó que lo escuchara. Le explicó que aquello era como la creación de un pastel. Para que fuese perfecto, ningún paso debía fallar. Primero se mezclan los ingredientes, después se hornea con paciencia, enseguida se cubre con crema de manera uniforme y por último se adorna con precisión, depositando en cada detalle el alma misma. Solo así, dijo, se obtiene un pastel perfecto. Algunos podrían pensar que comer cada cosa por separado sería lo mismo, pero para él no lo era. Porque, aunque un solo paso se quebrara, el resultado ya no sería perfecto. Admitió que quizás ella lo viera como un hombre terco y demasiado tradicional, pero lo único que deseaba era que comprendiera la sinceridad de su corazón. Al terminar, Lepping pensó que esa era también su fuerza, la firmeza de un hombre que cree en el amor puro. Imaginó todo el camino recorrido, paso a paso, hasta llegar a ese momento en el que sus almas estaban por unirse. Creía con certeza que solo cuando el cuerpo y el espíritu se fundieran en uno, podrían alcanzar el placer absoluto. Elizabeth, mientras lo escuchaba, comprendió que había estado a punto de dejarse arrastrar por el deseo. Entendió la metáfora del pastel. Para ella, aquel dulce, trabajado con las manos divinas de Lepping, era la prueba de un brillo auténtico. Imaginaba la escena completa mientras sus pensamientos se encendían. Sintió que esta vez ella sería el ingrediente, y que él la cocinaría con su ley suprema. Mejor dicho, desde el día en que sus caminos se cruzaron, cada paso dado junto a él había sido esencial. Soñó que todo culminaría con una frutilla reposando sobre ella, mientras Lepping se inclinaba y le pedía que no se moviera. No podía fallar. Deseaba saborearla cuando toda su esencia alcanzara su punto más intenso. En su mente, la intimidad floreció con un resplandor ardiente, elevado hasta la cima de lo sublime. Entonces, con voz serena, Elizabeth dijo que lo entendía y que esperaría. Lepping la contempló, convencido de que ella había aceptado su ruego. Aunque era una reina, descubría en ella a una mujer tierna, delicada, atenta. Por su parte, Elizabeth lo miraba y, al escuchar sus palabras, comprendía que no estaba nada mal. Ya fuera en cuerpo o en espíritu, sabía que él deseaba ayudarla a elevarse aún más. Solo así, pensaba, podrían engendrar al hijo más fuerte. Después de unos segundos, ambos se quitan la ropa, dejando al descubierto sus trajes de baño, listos para disfrutar de las aguas termales. Lepping anuncia con entusiasmo que la diversión está a punto de comenzar. Antes de abrir la puerta, recuerda lo que explicó Pisius. Primero hay que tirar de la palanca, y la puerta mágica generará un número al azar. Al abrirla, se dirigirán a la isla termal correspondiente. Con tantos escenarios posibles, confiesa que el sistema es toda una sorpresa para los indecisos. Finalmente, la suerte los lleva a un parque acuático. El héroe celebra emocionado. Justo era lo que quería. Pero al subir al tobogán, descubre algo intimidante. Es altísimo y está lleno de curvas. Lepping, sorprendido, pregunta rápidamente a Elizabeth si pueden cambiar de escenario. La reina, sin perder la calma, le pide que deje de hablar y baje de inmediato. El héroe, algo nervioso, intenta negociar, pero ella lo empuja con su cuerpo. Caen juntos, abrazados. Lepping grita mientras Elizabeth sonríe con tranquilidad, disfrutando el momento. De repente, el héroe cambia de expresión y confiesa con emoción que esto es realmente emocionante. Elizabeth lo observa y se pregunta cómo logra disfrutar con tanta naturalidad de las creaciones de los mortales. Imagina al héroe como un dios adoptando otra forma,
y recuerda cómo dejó de lado su estatus para ayudar a la gente del reino de Aristóteles. Reflexiona. Aunque ella haya ascendido a la santidad, también debe aprender a descender al mundo, a observar lo pequeño, absorberlo y transformarlo en alimento para sí misma. Sabe la teoría, pero le cuesta desprenderse de su superioridad. Sin embargo, Leping, con su ejemplo, le muestra que es posible. Quizá ella también pueda dejar de lado su estatus, volver al cero y seguir puliéndose en este mundo imperfecto. Tras este pensamiento, ambos comienzan a gritar y finalmente llegan al final del tobogán. Pero la diversión no termina. Continúan jugando en el agua, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Elizabeth comprende la lección que él quiere enseñarle, que es disfrutar la felicidad más simple. Tomados de la mano, caminan hacia una escultura de elefante, ocultándose bajo a esa y de cualquier mirada mientras se abrazan y se besan, dejando que la pasión escale segundo a segundo. Después del beso, Leping la mira y dice con sinceridad que le gusta mucho. Elizabeth, sonrojada, responde que también lo quiero, mientras siente que la llama de su amor vuelve a encenderse con fuerza, recorriendo todo su cuerpo. De repente nota algo rígido que choca contra su pierna y pregunta, ¿qué es eso? Leping queda helado. El anillo de compromiso que había olvidado en su bolsillo ahora está a la vista. Pero el ambiente es perfecto. Con el corazón latiendo con fuerza, se decide, y que tal vez este sea el momento de proponerle matrimonio. Empieza a hablar, pero las palabras se le traban, tartamudeando con cada sílaba mientras lucha por expresar todo lo que siente. Entonces, Leping pregunta si ella estaría dispuesta a unirse con él. Pero enseguida el héroe se cuestiona mentalmente qué está diciendo, admitiendo que está tan nervioso que sus labios tiemblan. Sin embargo, la reina los toca levemente y responde que está bien, pidiéndole que no diga nada más, ya que acepta. Añade que, mientras él lo desee, puede hacer lo que quiera. Al escuchar eso, Leping se da cuenta de que Elizabeth interpretó equivocadamente lo que dijo antes y aclara que no se refería a eso. Pero entonces aparecen Elife y Pitias, comentando que permanecieron bajo la cortina de agua de la fuente del elefante por más de 30 minutos. Pitias cuestiona si los otros lugares no son atractivos y si este es realmente el mejor, afirmando que los datos pueden ayudarles a mejorar lo que no resulte razonable. Elife confirma que está tomando nota, y que no en vano Pitias es la reina del reino de Aristóteles, pues su pensamiento científico es muy riguroso. Leping, al verlas, comenta que es una coincidencia encontrarlas y pide que no se preocupen tanto por ellos, mientras piensa que arruinaron el clima romántico. Elizabeth, enojada, declara que ya fue suficiente, que ha tenido demasiado de eso. Caminando lentamente hacia las chicas, se disculpa con Leping y afirma que nunca podrá integrarse del todo en el mundo mental de los seres inferiores como lo hace él. Explica que permitir que se acerquen no significa que puedan ser tan insolentes. Reflexiona que una vez más interrumpieron su tiempo a solas con Leping y, sea a propósito o no, ahora deberán desaparecer. Comienza a liberar una enorme cantidad de energía esparciendo por todo el hotel. En otro lugar, Tío Boss pregunta al rey enano qué significa eso, y este responde que es malo, pues reconoce esa sensación. Explica que hace 500 años, cuando la reina demonio liberó esa ira, casi la mitad de la población del reino humano desapareció. Mientras tanto, Xing le comenta a Gigi que, de repente, toda la posada fue cubierta por un aura aterradora, y que incluso el espacio se distorsionó. Ana pregunta a su tía si acaso se trata de la presencia maligna de la que había hablado, que está a punto de descender, y si deberían ingresar para ayudar. Pero Gigi responde que ese poder mágico no es algo que puedan soportar y les pide que se queden allí, ya que ella ingresará. Mientras tanto, piensa que esa aura proviene de la reina demonio y se pregunta qué está ocurriendo. En otro sitio, en el escondite de Malfoy, el hombre se ríe y afirma con éxtasis que esa es el aura de su majestad, la cual soñó día y noche con volver a sentir. Su imponente y majestuosa presión lo tiene completamente fascinado, admitiendo que nunca olvidará la primera vez que presenció su furia, cuando la llevó a visitar el laboratorio subterráneo del castillo de su padre. Allí,
Al descubrir que la mitad del pueblo había sido convertido en un ejército zombie mediante magia cadavérica, ella emitió una presión tan fuerte que grabó profundamente en cada célula de su cuerpo ese terror, dejando una marca imborrable. Tanto que ese recuerdo lo hace enloquecer y no puede evitarlo de lo bueno que es. Rememora cuando ella dijo que darle una vida distorsionada también era una oportunidad para desaparecer. Fue en ese instante que él, Wes Malfoy, juró en secreto dedicar toda su vida a ser su perro, aunque fuera golpeado innumerables veces por la reina. Algo que terminó pasando en algunos momentos. Ya en el presente, el hombre se ahoga y reflexiona que servir a su lado, deseando sus recompensas y temiendo ser eliminado en cualquier momento, esa sensación asfixiante de caminar sobre hielo fino, es increíble. Anhela con todo su ser volver a experimentarla personalmente. Pero se queja, pues aunque ella está justo arriba, no puede ir a buscarla. Confiesa que eso es doloroso y pide a su amada Elizabeth que lo espere un poco más. Sin embargo, golpea su trueno de carne y grita que no puede soportar más, comenzando a transformarse. Recupera su ropa y parte de su antiguo aspecto, declarando que, tras desprenderse de su personalidad inferior hacia ella, ya no se conforma con ser su perro. Sonríe y proclama que desea poseerla por completo. Por otro lado, Elizabeth comenta que no tienen por qué temer, que cuando esté de buen humor puede recrearlas en cualquier momento. Pero por ahora las hará desaparecer por completo, envolviendo con su magia tanto a Elif como a Pythias. Leping, al ver eso, le pide que no sea impulsiva, pero reflexiona que la entiende, ya que la insistencia de ellas fue tan excesiva que los incomodó al punto de no poder disfrutar siquiera de una cita tranquila. Justo en ese momento, alguien grita a la reina que tenga piedad. Se trata de Tío Boss, que vuela hasta ellos. Él explica que las dos niñas son inexpertas y que si han ofendido a la gran reina demonio en algo, él asumirá toda la responsabilidad, implorando misericordia. Arrodillándose a los pies de la reina, temblando y sudando, declara que, aunque deba entregar una vida por otra, ruega que perdone a su hija Elife. La reina, al verlo, pregunta si él también quiere desaparecer. Con un simple movimiento lanza su magia hacia el hombre y afirma que está bien, que lo enviará junto con ella. Ese poder empieza a envolver a Boss, quien percibe que ni siquiera las cartas creadas por Leping pueden resistir. Piensa que esta vez todo ha acabado, se disculpa con Elif y admite que lamentablemente tampoco puede hacer nada. Al ver todo eso, Leping se pregunta si así debe ser, recordando mentalmente que casi había olvidado que ella siempre fue la reina demonio. Al percatarse de que la situación está muy mal, el héroe piensa que debe decir algo bonito para calmarla y que necesita hacerlo ahora. Pero la reina pide a su amado que esta vez no la detenga, declarando que a veces la violencia es el medio más directo y eficaz. Sin embargo, Leping se impulsa desde una roca hasta la reina, la abraza y le pide que no lo haga. Le ruega que se tranquilice, pues sabe que con un solo pensamiento ella puede destruir y reconstruir la vida, pero pregunta si el alma recompuesta sigue siendo realmente la misma que al principio. Le susurra al oído que, así como el alma es única, en su corazón ella también lo es. Al escuchar esa sola frase, la reina queda sonrojada. Piensa que es cierto, que siempre ha jugado con la vida por la apariencia, siendo demasiado superficial, y que, visto desde lo micro, incluso una mínima desviación de magia hace que el alma reconstruida ya no sea la misma. Se pregunta si acaso ellos y ella no son lo mismo. Filosofa que Leping no creó directamente a una compañera perfecta, sino que eligió acompañarla en su imperfección para crecer juntos poco a poco. Admite que el alma es única, y que si fuera algo producido en masa, la existencia en sí carecería de sentido. Considera que, en cuanto a respeto y comprensión por la vida, está muy por debajo de él. Además, aunque haya alcanzado la cima del nivel santo, en todo ese tiempo no ha logrado romper su límite. Creía ser alguien omnipotente, y se cuestiona qué es lo que realmente le falta. Recuerda cuando intentó mostrar su otra forma a Leping, pero sin éxito. Cree que él organizó todo ese viaje para ayudarla a superar su límite. Repasa los 4 pasos. Primero la expectativa, después el deseo, seguido de la interrupción y por último, la estimulación.
Recuerda un dicho, que cuando el cielo quiere que alguien caiga, primero lo enloquece. Razona que por eso el plan es despertar primero su deseo y luego interrumpirlo varias veces, para estimularla y reunir toda la energía negativa dispersa en su mente. Reflexiona que la forma de la que él habla se refiere al nivel de santidad, pues había insinuado el verdadero propósito de ese viaje cuando dijo que la deseaba, pero que no quería que ocurriera en esas circunstancias. Considera que cada vez que él dice algo, solo entiende el significado literal, pero no su intención. Por eso comienza a hacer conjeturas sin sentido, lo cual la hace reír. Sin embargo, él siempre logra mantener la calma, guiándola con paciencia y eliminando hasta el último rastro de energía negativa en su corazón. Lo imagina como un ser omnipotente que retira la energía negativa y provoca en ella una ruptura de nivel, pasando del nivel de santidad al nivel de creación. Después de razonar todo eso, ella responde que lo entiende y deshace su poder, siendo liberado por todo el ambiente. Justo entonces llegan los demás, y Annie pregunta qué fue lo que pasó. El rey enano pide a su reina que se calme, dejando a Gigi confundida. Annie cuestiona si acaso no hicieron bien su trabajo. Leping responde que así es, y que todo fue un malentendido. Reflexiona que, por suerte, Elizabeth es fácil de complacer, y que basta decirle unas palabras bonitas para que deje de enojarse. Por otro lado, Elif comenta que se siente un poco mareada, y Pythias afirma que ella también está así. Gigi, en cambio, reflexiona que aún no saben qué sucedió, pero lo cierto es que Leping volvió a salvar al mundo una vez más. En ese momento, Boss hace una reverencia y se disculpa, afirmando que no volverán a molestarlos y que se retirarán de inmediato. Leping, al escuchar eso, pregunta si vinieron hasta allí solo para marcharse enseguida. Boss piensa rápidamente que no van a perder la vida, pero sabe que el castigo es inevitable, quedando asustado, al igual que los demás. La reina, al mirarlo, piensa que ahora está más calmada, pero se pregunta qué intenta hacer. Entonces Leping comenta que ha descubierto un problema muy grave. Pero antes de seguir, sus súbditos se arrodillan, pidiendo que les explique. El héroe responde que ya los entiende, que son así. Gigi, al escuchar eso, se pregunta a qué se refiere, imaginando que él explicando que siempre dependen de su poder para resolver sus problemas y que, viéndolos ahora, no son más que barro que no logra levantarse. Pero en realidad, lo que ocurre es que todos guardan silencio para escucharlo. Entonces Leping les cuestiona si de verdad no se han dado cuenta, revelando que casi nunca están en la misma sintonía cuando hablan con él. Todos piensan que quizá entendieron mal su mensaje. La reina, por su parte, cree que él está diciendo una cosa por otra, que en apariencia hablaba de ellos, pero en realidad quería explicárselo claramente a ella. Se siente aliviada y afirma que ya ha comprendido todo, prometiendo no volver a imaginar cosas sin sentido. Leping comenta entonces que, cuando dijo que quería ir a unas aguas termales con Elizabeth, en realidad solo quería encontrar un lugar sencillo y tranquilo. Pero ellos construyeron un hotel tan enorme y majestuoso, con un servicio tan entusiasta, que al final los hicieron sentir incómodos. Pregunta a la reina si no es así. Luego, mentalmente, le pide que explique a todos que tienen buenas intenciones. La reina entonces confirma que así es. Eso hace que los demás se pregunten si acaso el héroe está diciendo que las aguas termales en el volcán, que construyeron con tanto esfuerzo, ni siquiera se comparan con un pequeño lugar. Además, reconocen que ahora entienden que su servicio los incomodó y se cuestionan cómo unos dioses pueden necesitarlos. Entonces, Gigi toma la palabra y pregunta al héroe cómo pueden remediar sus errores. Leping, confundido, cuestiona a qué ella se refiere. Preguntando si acaso no lo dijo ya, afirma con ánimo que, ya que están allí, todos disfrutarán juntos de las aguas termales. Pythias pregunta si habla en serio, y Elif cuestiona si lo harán junto con ellos dos, considerando que sería una insolencia. Pero el héroe responde que tiene sus propios motivos, y que si no descansan bien, no podrán enfrentar lo que sucederá esa noche, atrayendo la mirada de la reina y dejando a los demás confundidos. Pero Leping reflexiona que un viaje a las aguas termales no estaría completo sin la fogata de convivencia nocturna, así que anuncia que esa noche harán una barbacoa al aire libre. Con la participación de todos, asegura, será mucho más divertido.
La reina, al escuchar eso, lo llama, pero luego piensa que ya ha alcanzado el nivel de creación y se pregunta si realmente es necesario seguir confiando en ellos para mantener la paz. Leping se ríe y le pide a Elizabeth que confíe en él, afirmando que esa noche habrá una sorpresa. Ella, al escucharlo, responde que si él lo dice, entonces está bien, al mismo tiempo que decide no hacer conjeturas innecesarias. Pythias recuerda que no trajeron trajes de baño y pregunta si él tiene alguna tela para que ella fabrique algo, pero Elif le pide que no sea descortés. Annie levanta la mano y pide que le dejen a ella esa tarea, ya que puede coser para todos. Sin embargo, Elizabeth responde que no hace falta, y con un simple movimiento les da ropas de baño a todos. Además, añade que Emilia también puede salir. La pequeña dragona aparece, abraza a su ama y declara que la ama. Pythias, por su parte, siente envidia y reflexiona que su conocimiento del mundo exterior sigue siendo demasiado escaso y que justo hoy hizo enojar a Elizabeth. Pero declara para sí misma que no se rendirá y que algún día también se convertirá en una gran maga como la reina. Ya todos listos, Leping anuncia que esa posada fue construida con el esfuerzo de todos y pide que suelten sus frustraciones y disfruten juntos de ese logro en igualdad. Sin embargo, todos comienzan a llorar, y el rey enano comenta que ha vivido 500 años y jamás imaginó un día así. Annie también habla y expresa que Leping no los culpó, sino que incluso les permitió disfrutar juntos de las aguas termales. Buzz, al percatarse de todo, pregunta qué hicieron para merecer semejante regalo. Y Elif dice que el nivel de pensamiento de Leping es tan elevado que ellos, simples mortales, no pueden alcanzarlo. En ese momento, Gigi cae de rodillas y reflexiona que esa despreocupación, ternura y profunda tolerancia es como la de alguien que, desde lo alto, los observa y les enseña, sosteniéndolos en igualdad aunque sean ignorantes e insignificantes. Confiesa para sí misma que no puede detener sus lágrimas. Entonces Annie comenta que entiende cómo se siente Gigi, explicando que es como aquella vez en que vendía muñecas en la calle y Leping se inclinó para preguntar el precio. Él realmente los trata como iguales, que no se ve a sí mismo como un dios, sino como un padre bondadoso. Leping observa a todos llorando y se pregunta si quizás se equivocó con sus palabras, pues han comenzado a divagar de nuevo. Pero considera que no es de extrañar, ya que, después de todo, el poder intimidante de Elizabeth es muy fuerte y quizá los impactó psicológicamente. Justo entonces le pregunta a Elizabeth si está bien, y la reina responde que sí. Enseguida, Leping declara que ahora se van a divertir, lo que todos hacen al instante. Es así como algunos empiezan a disfrutar de las aguas termales, o más bien, a iniciar una nueva pelea, mientras otros reciben masajes gentilmente. De esta manera, todos disfrutan tanto del calor de las aguas como de la compañía mutua. En otro momento, la dragona y Pythias discuten para ver quién fregará la espada de la reina. Mientras tanto, en otro rincón, Gigi comenta a Annie que siente su poder más fluido, preguntándole si es porque el poder de su linaje ya está bajo control. La chica responde que sí, y que fue Elizabeth quien la ayudó a despertar toda la fuerza de su sangre. Elif pregunta cómo es después del despertar y si puede mostrarle su nueva forma. Annie responde que sí, que solo debe concentrarse, y tras algunos segundos logra adoptar su forma demoníaca, transformando por completo su cuerpo. Explica que, en ese estado, tanto su poder mágico como su condición física aumentan drásticamente. Sus pupilas se convierten en ojos demoníacos y se vuelve aún más poderosa. Pero como desventaja, no puede usar magia de marionetas por un tiempo. Gigi, al escucharla, comenta que es una habilidad muy poderosa y que ahora ha alcanzado la clase de rey demonio. Asegura que no hay límites para lo que Annie podrá lograr en el futuro. Annie asiente y afirma que, de no ser por la reina, nunca habría alcanzado ese estado. Gigi añade que lo mismo le ocurrió a ella. De no ser por el héroe, que le iluminó el camino del Tai Chi, aún estaría ocupada en asuntos triviales, con su fuerza estancada.
Por eso declara que no pueden decepcionar ni a la reina ni al héroe y que deben detener la invasión enemiga. Annie está de acuerdo y explica que ahora usa sus ojos para detectar poderes mágicos a más de 10 kilómetros de distancia. Mientras conversan, Elif se esconde bajo el agua, reflexionando con envidia. Todas han recibido la misma bendición y alcanzado el rango de rey demonio, menos ella. Gigi le pregunta si ocurre algo, pues siente su energía desordenada. La elfa responde que durante el evento del clan de los elfos, las cartas K y Q faltaron. Por eso su padre y ella no han podido avanzar en poder. Aclara que, en realidad, su padre ya puede invocar esas cartas, por lo que el impacto no es tan grande en él. Pero en su caso, nunca las ha usado, y teme que en la batalla contra los demonios sea solo un estorbo. Annie la reprende, diciéndole que no hable así. El balneario de frutas que preparó ya las está ayudando bastante. Elif explica que en realidad deberían agradecer al señor Lepping, pues fue él quien le puso el reto de repartir las frutas. Eso la llevó a idear el balneario de frutas. Piensa que el héroe quería que repartiera las frutas limitadas entre todos como preparación para la batalla. Pero como cada fruta tiene un efecto distinto, distribuirlas justamente era difícil. En cambio, al poner el jugo en el balneario, todos pueden beneficiarse. Gigi añade que no deben subestimarse y no todos superan la prueba del héroe. Aunque Elif no luche en primera línea, apoyarlos desde atrás les da tranquilidad. Elif reflexiona que tiene razón. El señor Lepping quería que cooperaran, no que compitieran. Cada una tiene su rol, y mientras pueda contribuir a proteger el continente, incluso desde atrás, debería alegrarse. Así que se levanta, agradece por el aliento y confiesa sentirse más animada. Mientras tanto, en el balneario de los hombres, Lepping comenta que, como esperaba, estar sin nada en el agua es lo mejor. Liberarse de restricciones sobre su cuerpo resulta realmente relajante. Tío Boss cuestiona si de verdad pueden contemplar el cuerpo sagrado del héroe tan libremente, asegurando que es demasiado atrevido. Lepping pregunta por qué se sientan tan lejos y afirma que les ayudará a lavar la espalda. Heimerdinger se niega, preguntando cómo podría soportar semejante acción del héroe. Él responde que entiende, pero recuerda que había dicho que serían iguales y que todos deben disfrutar del balneario por igual. Reflexiona que la autoridad de Elizabeth sigue siendo fuerte y que, incluso separados en el balneario, no se atreven a descuidar al novio de la reina demonio. Por eso concluye que debe acercarse más a todos. Se levanta, decide que ya está hecho y pide a todos que se sienten, preparándose para lavar las espaldas de sus compañeros. Qin pregunta al rey enano si deberían preocuparse por esa acción. El rey responde que no es necesario, que basta con seguir las instrucciones del héroe, pues seguramente su disposición tiene un propósito. Lepping anuncia que la espuma está lista y que empezarán. Sin embargo, de su sombra, que antes estaba normal, surgen más brazos de los que posee, obligando a todos a girar para observarlo. Así se revela que un dios se oculta tras Lepping, y el héroe pide que disfruten de lo que está por hacer. Eso deja a todos algo aterrados. Sin embargo, el héroe comienza a moverse y cada gesto se relaciona con las espadas de sus compañeros. Cuanto más avanzaba, más relajados quedaban. Hasta que, en un momento, Lepping reflexiona que parecen haber alcanzado la relajación completa. Entonces ejecuta el golpe crítico de la relajación, provocando que sus amigos caigan rendidos por la paz y tranquilidad recibidas en sus espaldas. Lepping comenta que su técnica no está nada mal. Ríe y luego piensa que, siempre que no sea en combate, tiene mucha confianza en sus habilidades cotidianas. Se alegra de poder mostrar un poco de gloria. Por otro lado, en la casa del héroe, alguien empieza a acercarse. Era Alpha, quien comenta que no hay nadie allí y que es una oportunidad perfecta. Se revela que la espada sagrada sufrió un intercambio de almas por una magia del abismo. Pero no estaba solo. El sistema le informa que muchos de sus objetos fueron intercambiados por ese maldito héroe y pide que capturen su base principal mientras él no esté. Alpha también aparece en forma espectral y advierte que deben tener cuidado, pues hay muchas presencias inciertas dentro de la casa. El alma que controla el cuerpo cuestiona esa advertencia, asegurando que piensan demasiado, que ya está en un nivel superior y que, aparte de Elizabeth, nadie más podría ser una amenaza. Sin embargo,
aparece el perrito y Alpha revela que ese ser se llama Wan Kai, cuyo poder solo es inferior al de Elizabeth. Le pide que tenga cuidado. El perro, al ver la espada sagrada, pregunta dónde ha estado esos días, pues tiene algo importante que contarle. El ser pregunta qué es tan importante, y Wan Kai responde que ya ha comenzado, pidiéndole que lo siga. El alma poseedora reflexiona que el perro no se dio cuenta de que está controlando el cuerpo de la espada sagrada, y que aprovechará eso para investigar y obtener más información. Así que decide seguirlo hasta la casa. Allí, el robot pide abrir la puerta rápidamente. Eso molesta al alma, que se queja de cómo se atreve a darle órdenes, pero se convence de que debe resistir un poco más. Al abrir la puerta, se encuentra con una escena inesperada. Se pregunta qué está pasando y si se trata de un espacio de dominio. Se revela que dentro de la casa estalla una guerra. El alma sospecha que el héroe anterior ocultaba un enorme poder militar en su hogar, pues piezas de distintos juegos de mesa se enfrentan, destruyéndose entre sí o incluso aplastando a las más pequeñas. La batalla es feroz y múltiples piezas de mahjong caen desde arriba, encerrando a las demás piezas de tablero y formando una jugada. Como consecuencia, esas piezas desaparecen. En otro momento, una canica comenzaba a rebotar sobre otras piezas y como consecuencia, estas desaparecían. La canica se reía, creyendo que estaba ganando la guerra, hasta que fue aplastada. Quien lo hizo fue la reina del ajedrez. Sin embargo, la reina es atacada por una pieza disparada desde un cañón. Alpha, al ver esto, pregunta de qué se trata todo. Wan Kai le responde que eso es lo que había mencionado antes, el torneo anual de El más fuerte bajo techo. Pero lo que ocurre ahora es solo la lucha interna por los cupos del grupo de tablero. Explica que en el espacio de competencia que construyó, todos los participantes pueden pelear libremente sin restricciones. Al final, sin importar si resultan dañados o caen fuera del campo, todos regresarán ilesos a su posición inicial. El ganador de esa batalla será el representante del grupo de tableros. Así de simple es la situación actual. Alpha pregunta si solo están peleando por un cupo en el torneo. El perrito le recuerda que ha estado extraño últimamente y no tiene ganas de explicarle de nuevo, pidiéndole que observe por sí mismo. Entonces saca una videocámara, más bien la cámara que Leping desechó y Wan Kai tomó. Revela así un esquema de ranking, mostrando los grupos de plantas, herramientas, juegos, elementos y aparatos eléctricos. El espíritu dentro de Alpha se pregunta si las batallas actuales son solo la punta del iceberg del poder total del héroe. Considera que esta información nunca la habían obtenido antes y que subestimaron un poco al héroe de la generación pasada. Después de mostrar eso, Wan Kai le asegura que no debe preocuparse, pues le ha reservado un cupo. Alpha se pregunta si él también puede participar. El perrito responde que sí, ya que es el organizador y obviamente tiene ese derecho. Además, le dará la oportunidad de participar y divertirse, para integrarse rápido a la gran familia. Alpha, curioso, pregunta qué pasaría si gana. Wan Kai responde que obtendrá la máxima autoridad en la palabra. El espíritu reflexiona sobre eso y se pregunta si eso significa que podrá comandar a todas las fuerzas de la casa. Justo en ese momento, el sistema aparece e informa que si decide participar en el torneo, recibirá supergemas con efectos adicionales como regalo del sistema. Recomienda participar, pues es una gran oportunidad para capturar la base del enemigo. Alpha, al escuchar sobre las supergemas, afirma que es un premio muy valioso. El sistema añade que solo debe seguir sus instrucciones, y con la gran gema que se le otorgará, será casi imposible perder. Además, una vez que hayan tomado este lugar, esperarán el regreso de la Reina Demonio para aniquilarlos de un solo golpe, ya que el sistema exige que ese irresponsable pague por ignorarlo. El espíritu pregunta a Alpha qué opina y cómo calificaría la fuerza de los contendientes. La espada sagrada responde que no está seguro. Wan Kai lo toma del hombro y le pide que no hable solo y que decida rápido si va a participar o no, recordándole que el grupo de ajedrez está a punto de cerrar. Finalizado el conteo, una cortina de humo surge. Wan Kai comenta que, según el conteo de puntos de daño, los que obtienen el cupo para participar son el grupo de ajedrez internacional felicitándolos, mientras las piezas comienzan a celebrar. Después de eso, la magia empieza a deshacerse,
liberando la sala gracias a la liberación espacial. Alfa reflexiona que la situación supera lo previsto y que la información no era la esperada. Comparado con un conflicto directo, ganar mediante un torneo es la mejor opción. Además, sabe que posee el poder de un demonio de 4 estrellas y, sumando la gran gema del sistema, está seguro de que es imposible perder. Declara que también va a participar. Entonces la espada sagrada escucha que está permitido que el grupo de hadas participe, pero que esto no es una batalla en equipo. Huancaí cuestiona qué significa que los 5 quieran participar. La espada sagrada se pregunta si podrían ser las legendarias hadas elementales que desaparecieron hace mucho. El perrito pide que se apresuren y elijan un representante o cancelará su participación. La hada eléctrica solicita que escuche con atención, declarando que su grupo elemental se va a fusionar en uno, preguntando si eso contaría como violación de las reglas. Huancaí cuestiona cómo piensan fusionarse, añade que no son un grupo mecánico y desea ver cómo lo harán. Si realmente pueden lograrlo, entonces los dejará participar. Eso alegra a la hada, quien sonríe y le pide al perrito que observe con atención. Cada uno comienza a unirse con otro, ocasionando así la fusión elemental. El espíritu que habita en Alfa, al ver eso, piensa que elementos distintos fusionándose en uno viola por completo las leyes de la magia. La hada eléctrica afirma que la fusión ya está completa. Alfa hace una mueca, disgustado por lo que ve. Sin embargo, el perrito comenta que está bien y aprueba la participación de ellos. Esto enfurece a Alfa, quien cuestiona si no siguen siendo 5 personas. Piensa que de todas formas, se encargará de atraparlos a todos durante el torneo. El sistema aparece nuevamente e informa que tiene una nueva misión secundaria. Durante el torneo, debe capturar a las hadas elementales y mejorar la magia elemental. Como recompensa, obtendrá toda la serie Magia Elemental. En otro momento, Huancaí saca un marcador. Empieza a escribir en un cuadro los grupos que estaban en la competencia y los que faltaban confirmar. Enseguida comenta que la pequeña rana falló al ascender para renacer. Como resultado, el grupo de bestias renunció a la competencia y quedó una plaza vacante. Pero antes de resolverlo, declara que debe ocuparse de los otros grupos, preguntando al grupo de electrodomésticos a quién enviarán a competir. Es entonces cuando la aspiradora responde, y Huancaí empieza a comunicarse con ella en binario, algo que Alfa no entiende. Eso lo lleva a preguntar al sistema qué están diciendo entre ellos. El sistema responde que está descifrando, pero después de unos segundos informa que no puede entender el algoritmo y que el descifrado ha fallado. Justo entonces, Huancaí anuncia que, como ya llegaron a un consenso, la decisión está tomada. En ese momento la televisión se enciende, revelando que él será el representante del grupo de electrodomésticos. De pronto golpean la puerta y el pequeño perrito pide que ingresen, celebrando que llegaron justo a tiempo. Entra entonces el grupo de plantas y un ser con apariencia de nabo saluda a Huancaí e informa que ya han llegado. El perrito devuelve el saludo y pregunta si ya decidieron quién del grupo de plantas participará en la competencia. Alfa, al ver a todos esos seres, se pregunta qué clase de payasada es esa, y si simples monstruos planta también van a participar. El nabo responde al perrito que no debe apresurarse y, antes de dar su decisión final, quiere presentar a los miembros de la familia del grupo de plantas, empezando con el meticuloso y severo maestro Tomate. Luego, presenta al adorable y lleno de energía hermanito Berenjena. El siguiente es el vanguardista de la moda, el primo Maíz, que explota de inmediato si alguien lo llama anticuado. También está el enigmático señor Plátano, el raro tío Pimiento, quien se molesta al escuchar siempre ese adjetivo cuando lo presentan. Pero no termina ahí. El nabo sigue presentando a cada vegetal de la familia, comenzando a marear a Alfa. Tras una hora de presentaciones, Alfa cae rendido, pues el abuelo nabo no deja de hablar. Al finalizar, el abuelo declara que ya terminó. Eso también deja al perrito mareado y inmediatamente pregunta si ya decidieron quién será el representante de su grupo. El señor Nabo pide que no lo apresuren, aclarando que solo presentó a una rama de la familia. Después de todo, bajo la crianza del creador existen muchas variedades híbridas nuevas. Al escucharlo, Huancaí lo interrumpe. Admite que el abuelo Nabo tiene mucha energía mágica en sus palabras, pero insiste en que no hay tiempo y deben decidir ya al representante de las plantas.
Todos apuntan al novato guisante. Esto lo hace cuestionar por qué él fue elegido, pero nadie le responde. Tras la elección, Huang Kai apura al señor Nabo para que se retire, argumentando que debe regresar a descansar al campo y que cuando inicie la competencia les avisará a todos por separado para que vengan a ver. Pero el abuelo pregunta si no quiere conversar un poco más. Enseguida confiesa que cree estar enamorado, pues encontró a alguien en el estado espiritual de la sopa de rábano con dátiles rojos y carne magra. Afirma que esa persona es realmente encantadora, destacando aún más esas dos cosas marchitas y caídas. Pero antes de que continúe, Huang Kai le cierra la puerta. Declara, aliviado, que por fin se fue. Reflexiona que si no fuera por los auriculares con cancelación de ruido hechos por su dueño, no podría soportar los parloteos del abuelo Nabo. Por otro lado, Alpha se recompone y pregunta si lo de antes era realmente un simple monstruo planta, confesando que casi se derrumba mentalmente. Al mismo tiempo, Huang Kai actualiza su librería de lenguajes y el sistema aparece, comentando que él no necesita preocuparse, pues tampoco logró identificar a esa criatura, lo que significa que es solo un ser mágico común. Le pide que confíe en sí mismo, ya que es capaz de aniquilar a todos. Asegura que todas las criaturas de ese lugar son solo paquetes de experiencia para cuando se enfrente al héroe. Alpha intenta indagar más, pero el sistema ordena que no lo cuestione, recordándole que sus instrucciones son absolutas y que como jugador solo debe seguirlas para volverse fuerte lo más rápido posible. El espíritu dentro de Alpha pregunta a la espada sagrada si tiene algo que añadir. Esta responde que, según sabe, las plantas en el mundo real no muestran todo su poder y que ese guisante no era más que una criatura ordinaria que Leping trajo de la tribu de los elfos. El sistema insiste en que no se equivoca, añadiendo que eliminar cualquier cosa creada por ese tal Leping es algo que ya tiene marcado. Pero antes de seguir, empieza a presentar fallos. La actualización de Huang Kai se completa, y este pregunta a Alpha si también tiene una pantalla. El sistema anuncia entonces una alerta, declarando que ha sido expuesto, y ordena al jugador eliminar el objetivo de inmediato y por completo. El espíritu dentro de la espada sagrada cuestiona cómo lo descubrió. Huang Kai responde que siempre estaba hablando solo, llamándolo mocoso y añadiendo que al final él encontró un mod por ahí. Explica que justo después del ataque de palabras mágicas del abuelo Nabo, actualizó su librería de lenguajes, y así lo descubrió. Además, si quería volverse más fuerte, solo debía pedírselo, ya que él puede diseñar un mejor sistema. Se burla del mod, señalando sus malas características tanto en arquitectura como en funciones. Ese ataque verbal empieza a afectar al sistema, que ordena que se detenga, pero los errores se multiplican en su pantalla. Huang Kai aprovecha para tirarlo lejos, anunciando al mismo tiempo que solo queda el grupo de herramientas. Lamentablemente, esos no quieren participar, así que pide a Alpha que los convenza. Reflexiona que todo es culpa suya, pues en la edición pasada los asustó demasiado. Pero si saben que el oponente podría ser Alpha, quizás se inscriban por voluntad propia. De pronto, el perrito recibe señales de alerta, detecta niveles muy altos de energía. Alpha también lo percibe, comentando que siente un fuerte resentimiento en el aire. Mira hacia el origen y se pregunta si será la legendaria criatura que el sistema mencionó, siendo ese un ser indescriptible proveniente de otro universo. Huang Kai comenta que ese valor de energía es mucho más grave que antes. Entonces se revela que es una pequeña niña. Ella comenta que normalmente finge cariño con ellos delante de su papá y que está bien, pero esta vez tampoco la llevaron de viaje. Se pregunta por qué no la llevaron, admitiendo que guarda rencor. Comienza a transformarse y, tras tomar la motosierra, afirma que su corazón se ahoga. Pide que la dejen participar en el torneo. Dice que quiere descargar su rencor, que quiere deshacerse de él. Grita enseguida que partirá el mundo por la mitad, lista para atacar. Alpha, asustado, se disculpa y pregunta si aún está a tiempo de cancelar su inscripción. Entonces la escena cambia a otro plano, donde una sandía es cortada. El héroe es quien lo hace, repartiendo trozos a sus compañeros en las aguas termales. Elif, al ver a la pareja caminando junta, pregunta a Annie qué cree que significa realmente la fogata que está organizando Leping y también qué es una barbacoa. Su amiga responde que supone que debe simbolizar que recibirán la bendición y luego saldrán a actuar para calmarlos, que tienen que detener la llegada de los males y cree que es eso lo que representa.
Además, menciona que tanto Lepin como Elizabeth hacen eso para motivarlos por última vez. Ya con todos rodeando una fogata, el héroe comenta que ya van a iniciar y pide que no sean tímidos y se sientan libres para disfrutar. Todos afirman que así lo harán, y Lepin por último comenta que no necesitan ser tan serios. Luna, al ver la carne asada, pregunta a sus compañeros si lo perciben, explicando que la carne asada emite una extraña energía y se cuestiona si es de una bestia demoníaca. Quien responde que ha oído a su maestra Gigi decir que el héroe y la reina demonio residen en la zona despoblada de la gran llanura de las bestias demoníacas, así que supone que eso debería provenir de allí. La rubia pregunta si realmente viven por esa área, ya que sabe que es un sitio donde habitan monstruos demoníacos de niveles altos. Además, cuestiona si no fue ahí donde Grey aprendió la técnica ninja. Anna, sin pensar demasiado, comenta que el olor es muy tentador y sugiere que mejor prueben un poco primero. Es así que dan un mordisco y al hacerlo comienzan a liberar líquido vital de la nariz y la boca, para enseguida sus cuerpos empezaren a transformar. Lepin, por otro lado, explica a la reina que en el mundo donde vivía antes, reunir a todos para hacer una barbacoa era una actividad social común, y su compañera pregunta si él está seguro de que esa dinámica es adecuada para todos, ya que considera que entre menos personas, mejor. Justo en ese momento, King grita el nombre de sus amigas porque estaba preocupado por sus repentinas transformaciones. Reflexiona que eso fue un retroceso, y que comer carne de bestia mágica de un nivel superior al propio no solo no puede ser absorbida por las células del propio cuerpo, sino que también serán reprimidas y luego asimiladas por la criatura mágica. Gigi en ese momento pide que él no se preocupe y que mantenga la calma haciendo un movimiento, que al final era una técnica de corte, reduciendo a polvo sus cuerpos alterados solo para después ordenar que se reagruparen, enviando ese polvo hacia el edificio y reconstruyendo los cuerpos de sus subordinadas en la cama. Después de toda una demostración de habilidad, ella se disculpa con los demás, y Elif pregunta a Annie, en voz baja, si Gigi no usó el corte de micropolvo en su sobrina y si ellas no deberían haber sido eliminadas. Annie responde que, aunque eso fue lo que vio, sintió que su magia todavía estaba allí y que la señorita Gigi solo las estaba enviando de vuelta a sus habitaciones. Tío Boss reflexiona que ella deconstruyó y reconstruyó el cuerpo de sus sobrinas. Comenta a los demás que eso no fue una técnica de microcuchillada de polvo, sino un movimiento de espada que superaba con creces a la microcuchillada de polvo, y asegura que Gigi redefinió el nivel físico de la teletransportación y la curación que antes solo eran posibles con magia. Considera que Gigi está un paso más allá de la esgrima humana, tanto que ellos no pueden comprenderla. Annie comenta que ese es un análisis correcto, afirmando que ella no usó ni una pizca de poder mágico hace un momento. También reflexiona que es cierto que Gigi está en la cima del rango del señor demonio, y que una diferencia de una estrella puede significar 1000 millas para los demás, por lo cual, si ella asciende nuevamente, será aún más difícil alcanzarla en poder. Incluso si pudiera usar el poder de Rafael a voluntad, no cree que podría igualarla. Sin embargo, niega que eso suceda y afirma para sí misma que no quedará atrás. Lepin, por otro lado, responde cuando la reina le preguntó sobre la menor cantidad de personas, señalando que no tiene sentido que haya tan poca gente. Pero luego percibe que falta Emilia y pregunta dónde está. La reina responde que la envió a casa, ya que surgió algo allá y la mandó a resolverlo. Pero Lepin cuestiona qué ocurrió en casa, para enseguida darse cuenta que también faltan 2 personas, preguntando dónde están y confesando que no comprende qué está pasando. Gigi, al escucharlo, pide disculpas, explicando que las 2 no pudieron adaptarse a esta ocasión, así que las envió a sus habitaciones para descansar. El héroe afirma que no le molesta eso, y que pensaba que todos jugarían un juego juntos, pero luego supone que era eso a lo que Elizabeth se refería, ya que cree que la gente del gremio del Santo de la Espada y su mascota deben tener un horario bastante regular, y que no consideró eso. Al oír eso, la reina pregunta a qué juego se refiere, y el héroe contesta que en una fogata, este tipo de ambiente es perfecto para jugar verdad o reto. Eso alarma a todos sus subordinados, ya que suponen que es la última selección, mientras Tío Boss y Elif piensan que el intento de aprovechar el poder del Joker fue descubierto. Entonces el héroe explica que ese juego es muy sencillo, como su nombre indica, y comenta que si pierde y no quiere decir la verdad, entonces debe elegir un gran desafío.
Además, respecto a las reglas, pregunta si tienen alguna buena sugerencia y si pueden usar las cartas de Tío Boss o los dados que trajo. Pisius, al escucharlo, afirma que eso es genial, preguntando si puede elegir estar en el mismo equipo que la Reina Demonio. Sin embargo, Annie responde que debe haber tenido una mala interpretación del juego. Gigi, por su parte, comenta al héroe que no es necesario jugar y que ella elegirá el gran reto, porque bajo la guía del pensamiento Tai Chi, ya ha eliminado toda la oscuridad innecesaria de su cuerpo. Heimerdinger reflexiona que antes había pensado que la reina había muerto, y con la intención de convertirse en rey, había contribuido con algunos de sus compatriotas a Malfoy, diciendo enseguida que elige la verdad, y pregunta si desean saber algo. Annie, por su parte, también escoge la verdad, y asegura que todo lo que quieran saber puede decirlo en cualquier momento. Tío Boss piensa que el héroe les está recordando que por más fuertes que se hayan vuelto, quieren estar seguros de que no tienen secretos para prevenir que no caigan en la oscuridad. Responde de inmediato que también selecciona la verdad y que no tiene nada que ocultar. Elizabeth informa que igualmente elige la verdad y pregunta qué es lo que él quiere saber. Pero luego cambia de opinión, afirmando que mejor elige el reto y cuestiona qué quiere que haga. Lepin se ríe y aclara que todos se han equivocado, ya que no se juega así, y primero deben usar cartas o dados. La reina, al escucharlo, afirma que eso es molesto, preguntando si él no se da cuenta de que, aparte de ella, los demás no se atreven a participar. Por eso quiere declarar que esta fiesta ha terminado. Al mismo tiempo, Lepin piensa que en realidad tiene razón, ya que si todos no se conocen bien, es mejor hacer menos actividades o si no será como una construcción de equipo forzada. Es así que la reina chasquea los dedos, activando su poder de teletransportación. Mientras canaliza, pregunta si él quiere jugar con ella y que volverá a la habitación con él para divertirse hasta el cansancio. Lepin, al ver que ella se va, comenta que dejará que ellos se encarguen de la limpieza, desapareciendo enseguida y apareciendo en la cama, afirmando para sí mismo que eso fue muy rápido. La reina, estando sobre él, afirma que ya han repetido estas reuniones muchas veces y que ya son aburridas para ella. Pide que no ande con rodeos y que le dé una recompensa por acompañarlo a esta fogata. Pero Lepin, algo desesperado, pide que espere y que solo falta un paso más, ya que como un defensor del amor puro, lo sostiene. Elizabeth, impaciente, pregunta qué más falta y pide que él no diga nada más, ya que no lo dejará huir de nuevo. Es entonces que él va y apaga las luces. Elizabeth entiende que a él le gusta un ambiente un poco más oscuro y que debería haberlo dicho. Pero entonces una luz aparece. Era un mensaje que Lepin escribió en la pared. En ese momento, él comenta que están en las aguas termales, un lugar que lo ayuda en silencio y lo prepara para lo nuevo. Arrodillado y con una caja en manos, confiesa que lleva mucho tiempo preparándose para ese instante. Al abrir la cajita, revela un anillo dentro, al mismo tiempo que pregunta a Elizabeth si quiere casarse con él. La reina responde un sí como si fuera un susurro, sin palabras para decir algo más. Al colocar el anillo y juntar las manos, ella pregunta si esa era la razón por la que ha estado evitándola todo este tiempo. Lepin responde que sí, pero que ahora espera acompañarla como su esposo, para hacer todas las cosas que quedaron pendientes. Por otro lado, Gigi comenta que entiende bien lo que significa limpiar correctamente, declarando que él ha dejado todo en claro. Es así que Tío Boss habla que parece que los males del más allá están a punto de descender, preguntando a Gigi y al Rey Enano si pueden discutir una estrategia. Heimerdinger responde que no hay tiempo y afirma que su intuición advierte que ellos ya han llegado. Justo en ese instante, demonios empiezan a salir de un agujero negro en el cielo, unos comentando que ya han preparado bocadillos para ellos y que se ven deliciosos, mientras otro pide que no se contengan, que ya ha visto 100 formas en que pueden morir. Y por último, otro exige que dejen de hablar y que ese mundo es el mejor que conoce, así que usará su cuerpo para descender y que ellos pueden lanzar uno a uno su poder. Con eso llegamos al final de ese manhwa, por lo menos la primera temporada, ya que el autor dejó una nota final avisando que debido a razones irreversibles, el manhwa tendrá que hacer una pausa, y que espera que la trama de ese capítulo les ofrezca un cierre algo satisfactorio.